Siendo honestos, llegó a ustedes gracias a Clínica Abreu, Banreservas, Senasa, Seguros Reservas. Amigos, muy buenas noches. Esto es Siendo Honestos. Qué bueno que nos acompañan como cada domingo por aquí por CDN Canal 37 y también por sintonizarnos en nuestro canal de YouTube, Siendo Honestos. Vayan allí, suscríbanse si nos están viendo, denle la campanita, háganos sus comentarios y recuerden que tenemos honestómetro en este programa. El caballero que nos acompaña esta noche, yo le he importunado. Porque sé que tiene mucho trabajo, sé que está al frente de una de las posiciones quizás que requiere mayor compromiso y tiempo en las funciones públicas. Es Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Antoliano, ¿cómo estás? Hola, Catherine, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bueno, bien, Catherine, pero siendo honestos. ¿Qué? No pensaba que alguien me iba a hacer ponerme corbata hoy domingo. Normalmente un domingo a las 10 de la noche, ¿en qué andas tú? ¿Cuál es tu plan? Tu plan de lucha, dice por ahí. Generalmente, si no estoy en el interior del país, estoy descansando y cuando puedo leyendo un poco o viendo Haciendo Honesto. Viendo Siendo Honesto, Exacto. Qué bueno, gracias. Gracias por esa distinción. Antoliano, tú eres un hombre de Miches. Sí, así es. Y dicen que los Peralta de Miches son buenos todos. Por ahí leí eso. Bueno, muy bien. Me encanta que lo digan. Esa fue una frase que leí. Yo dije, mire, ¿pero por qué? Repítele eso a todos tus amigos. Ese bonoísmo, ¿de dónde viene? ¿A qué se lo atribuyen? Cuéntanos un poco sobre la historia de tu familia de Miches, que yo no la conozco. Bueno, nosotros somos originarios de Miches porque hay familias que han llegado a un pueblo y se han establecido, han hecho vida ahí. De Miches eran mis abuelos, mis bisabuelos, mis padres y mi familia en sentido general. Entonces, al ser un pueblo pequeño y nosotros ser una familia numerosa, los Peralta, dicen que en cada esquina en Miches vive un Peralta, que somos todos parientes entre sí. Bueno, pues nos notamos, quizás no seamos gente tan buena, pero tratamos de no hacer daño y ya eso ayuda bastante. Exacto, eso está bien. Bueno, no necesariamente es bueno, pero no fastidiar al otro, por no utilizar Así la palabra es. que empieza con J. Así es, así es. Ya eso es bastante, ¿verdad? Antoliano, hablando de Miches, ¿cómo está Miches? Yo quiero preguntarte, porque referí en tus redes sociales tu preocupación y la preocupación de mucha gente sobre esa localidad que fue duramente afectada por el huracán Fiona recientemente. Leía a un diputado de la provincia de la Altagracia, háblenme lo que dice que todavía falta ayuda, que todavía hay muchas casas sin techo. ¿Qué has podido revisar tú en tu pueblo, para no decir en el este? Sí, ¿tú has ido a Miches? Yo he ido a Miches. Ok. ¿Y has visto la playa y la Costa Esmeralda? ¿Subiste a las montañas redondas? No. ¿Tienes esa deuda? Bueno, pues vamos. Sí, claro, estás invitado. ¿Tú me invitas? Sí, sí, claro. Listo. Mira, en Miches el ciclón hizo daño como en la provincia del Ceibo, la Altagracia y la Romana. Sí. Dañó la agricultura, dañó la ganadería, retrasó un hotel que se iba a inaugurar justamente ese fin de semana, un gran hotel, lo retrasó, que todavía no se ha podido inaugurar, destruyó muchas casas de gente pobre, ¿verdad?, de techos de zinc. El Estado ha venido a dar su mano amiga. El presidente ha ido a Miches, la vicepresidenta ha ido, nosotros hemos ido, y yo me he convertido en una especie de gestor y he conseguido algunas cosas. Justamente ayer, a través de un amigo, se estaban enviando unos ingenieros para construir 11 casitas. Una de ellas, de esa prefabricada, que según me dijo quien me la consiguió, en 3 días el dueño está dentro de ella. Son casas como un rompecabezas que van y la arman. Correcto. Con 60 metros, 3 pequeñas habitaciones, un bañito, una cocina. Y 10 casas para construirla de manera ordinaria, con zinc y madera. Durante los días del ciclón
el gobierno, por nuestra mediación, envió un camión de los comedores económicos, que es una cocina ambulante, sí, y la gente que tenía su casa destruida y hacía fila para comer ahí. Poco a poco el pueblo se está rehabilitando. Los árboles fueron sacudidos, pero la naturaleza se rehabilita sola. Bueno, esa es la parte que tiene que ver con el ciclón. Ahora, este momento de la tormenta y del ciclón encontró a Miches en un momento de despegue en el sector turístico, sí, y es un pueblo que está cambiando rápidamente. Si tú quieres, debes ir lo más rápido posible, porque si te descuidas mucho y esperas un año o dos, cuando viene a ver, Miches va a ser otro pueblo. Miches cambió. Así es. Bueno, me alegra escuchar sobre todo el compromiso que planteas con la gente de tu localidad. Yo siempre he pensado un poco eso, si el funcionario no puede comprometerse ni siquiera con el pueblo de donde es, pues muy poco hay que decir, ¿no? Porque claro, uno entiende que eso es parte de la tarea. Pero perdóname, antes de que y perdona que te interrumpa. Sí, no te preocupes. Pero al fin y al cabo el entrevistado aquí soy yo, ¿verdad? Así es. Adelante, siéntase en tu casa. Exacto. Mira, una de las cosas que estamos haciendo, que no tiene que ver con el ciclón, pero que yo hace mucho estoy promoviendo y ahora creo que voy a conseguir una buena ayuda, es una biblioteca pública. Yo llegué a un acuerdo con la alcaldesa que estaba construyendo un nuevo edificio y lo hizo. Sí. Y ella, para que ella dispusiera de un espacio para la biblioteca. Y he recibido la solidaridad de muchos amigos, que no voy a mencionar hoy todavía, que me han colaborado con libros, personas e instituciones. Tenemos libros. Ahora, el espacio de la alcaldesa resultó un poco inaccesible porque tengo un segundo nivel del ayuntamiento. Y ahora la misma alcaldía nos ha facilitado un local que ha habido siempre en el pueblo, que es como un pequeño centro social, donde se hacían actividades, bodas, fiestas, y lo vamos a convertir en un centro cultural. Y estamos pidiendo la ayuda de una institución del Estado que nos va a patrocinar la remodelación de ese local y la estantería para convertirlo en un centro cultural y biblioteca. De manera que cuando vayas a Miches, cuando tengas un tiempito después de venir a la playa, te puedes sentar un ratito ahí a leer. ¿Cómo va el asunto de las tierras ahí en Miches? Tema de titulación de terreno, porque, por ejemplo, el magistrado Milton Rey Guevara, que es de Samaná, tiene una lucha desde hace años con el tema de la titulación. Donde quiere que haya un desarrollo turístico y la tierra coge valor, surgen los impertinentes y los conflictos. En Miches no hay mucho problema de titulación. Ahora lo que hay es un poco, no digamos que es una cosa escandalosa, pero hay 2 o 3 grupitos de indeseables que están ocupando terrenos ajenos. Pero ya está, tengo entendido que el abogado del Estado y el jefe de la policía se están encargando. Quiero preguntarte, Antoliano, porque la posición del consultor jurídico de la presidencia tiene una característica muy específica, y es que hay quienes consideran ese el hombre de mayor confianza del presidente de la República. Dime si no es así, y cómo se construyó y se sigue construyendo esa confianza, y si de uno a otro, en esa relación profesional-personal, ha habido crisis de confianza. Bueno, para un presidente escoger un consultor jurídico debe tenerle confianza. Ahora me he dado cuenta de eso. Sí, eso es la primera parte de tu pregunta. La segunda, ¿ha habido crisis de confianza? Si el presidente ha tenido alguna desconfianza de su consultor, no se le ha notado. Yo no puedo saber eso, pero la relación entre él y yo, personal y laboral, ha seguido bien, siempre ha sido bien desde antes de él ser presidente y ahora sigue siéndolo. He oído decir que en algunos periodos de gobierno en la República Dominicana ha habido casos en que el presidente ha entrado en crisis con el consultor. Es cierto, por eso viene un Yo poco la pienso pregunta. que si eso ocurre, el presidente debe prescindir del consultor porque debe ser muy incómodo. ¿En qué
se diferencia usted de los demás en cuanto al ejercicio del consultor jurídico de la presidencia? ¿Qué dice Antoliano Peralta? Esto, si quieres no me digas nombre, pero dime, esto yo no lo hago. No, porque no conozco la intimidad de cómo actuaban los consultores jurídicos anteriores. ¿Cómo así? ¿Ese Palacio Nacional habla? No conozco eso. Ahora, yo sí sé la actitud con la que yo llegué a la consultoría y que he mantenido, y que aspiro a no ser flexible con esta conducta. La posición nuestra en la consultoría es mantenernos estrictamente dentro de la legalidad, que el Estado y las actuaciones del presidente solo trasciendan la legalidad si nos equivocamos. Además, esa posición... Que nunca eso sea bajo conocimiento y expresamente. Además, esa posición tiene un mote muy malo. Te voy a decir por qué. Y creo que se la puso el doctor Balaguer, cuando él dijo que la corrupción se paraba en la puerta de su despacho. ¿Y quién tiene la llave de la puerta del despacho si no es el consultor? O sea, Balaguer les atribuyó a ustedes casi que de por vida a todos los consultores jurídicos pues esa responsabilidad. No, Balaguer se refería también al funcionariado que los rodeaba, no necesariamente al consultor jurídico. Mira, una característica que yo he querido tener, que sin desmedro de que la tengan los anteriores, es de servicio. En esto sí yo me atrevo a decir, porque me lo han dicho, no porque yo haya hecho ninguna comparación. La consultoría jurídica actualmente recibe gente y hay abogados que han llegado ahí que han dicho, más de uno, yo nunca había conversado con un consultor jurídico. Y otro que dice, yo toda mi vida de abogado había querido entrar a este despacho y no había podido hacerlo. La consultoría jurídica ahora es más abierta. Antoliano, tenemos que irnos a una pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a hablar de las iniciativas legislativas que ha tenido el Poder Ejecutivo, cómo han surgido, ustedes tienen un equipo de abogados trabajando, y la diferencia que me interesa hablar contigo como abogado de años, sobre la academia y el ejercicio, que de eso hay mucho que hablar. Vamos a pausa y venimos. Regresamos con más. Esto es Siendo Honestos. A ustedes gracias por continuar con nosotros en este espacio. Recuerden que tenemos el honestómetro. ¿Qué te parece el honestómetro? La gente vota qué tan honesto o no está haciendo tú en el programa. Hay que tener cuidado con eso, porque hay gente que pueden romper el honestómetro, ¿verdad? Sí. Y algunos que la agujita se quede bajo cero. Sí, pero yo siempre digo que si se maneja con estricta honestidad, el honestómetro puede revelar algunas cosas, sobre todo son momentos, ¿no? Y vale la pena que lo tengamos acá. Quiero preguntarte, Antoliano, sobre las diferencias entre la academia y el ejercicio real. Un abogado escribió en su cuenta en Twitter, y te lo voy a preguntar para que salgamos de ese tema rápido, lo siguiente, dice: la vida en los tribunales es complicada. Hay prácticas y criterios equivocados tan normalizados que hasta temor da a cuestionarlos, porque la impresión que en el salón de audiencia se deja es la de estar haciendo el ridículo. Tú que has sido abogado litigante tantos años. Bueno, no, me llama la atención y me da risa lo de esa expresión de hacer el ridículo, porque en mis inicios un abogado ya establecido, de quien yo recibía consejos, me decía: vaya a los tribunales ahora que está joven, porque en esta profesión hay que hacer ridículo temprano. No, yo no creo tanto que hacer el ridículo, pero hay una diferencia entre la academia, como en todo, la teoría y la práctica de los tribunales. Hay cosas que en la práctica se manejan de una forma distinta como se ve en los libros, y es natural. ¿Qué es lo más odioso de una sala de audiencia, Antoliano? Con lo que tú te encontraste en tu carrera, lo más odioso. Yo te voy a decir, lo más odioso es un abogado tigre. Literal, te lo digo, de verdad. Sí, hay mucha gente que se consigue con eso. No hay nada peor que te consigas con un abogado que te quiera aplicar la técnica del tigueraje. Yo te voy a decir, de la práctica
en los tribunales, la deslealtad de un abogado y la cobardía de un juez son dos de las cosas más detestables. Y te voy a poner un caso. Yo no he sido mucho víctima de eso porque me he manejado en otro plan, ¿verdad? Yo no he intimidado mucho con jueces y cosas. He sido un abogado que he llevado mis cosas de manera... Pero en una ocasión, siendo yo bastante joven todavía, tenía un caso muy importante para un abogado joven. Y el juez me prometía la sentencia para tal fecha, para tal fecha, para tal fecha. Y un día yo fui detrás de la sentencia y él se enteró de que el abogado contrario era un abogado muy famoso de la época, ya fallecido. Y el juez me dijo, mire, quiero hablar con usted. Yo sé que usted tiene razón y yo se lo iba a fallar a su favor, pero yo no sabía que era este señor el abogado. Usted sabe que esa gente tiene incidencia en los medios de comunicación, usted me disculpa. Y yo me quedé mirándolo y con pena. Solo le cogí pena. Eso sigue ocurriendo, Antoliano. Jueces que le tienen temor a lo que puedan decirse desde la opinión pública. ¿Tú crees que eso está actuando en contra del debido proceso? Supongo que tengo un tiempo alejado de los tribunales, supongo que siempre va a ocurrir, pero tal vez en menor medida. En menor medida que antes. ¿Que los jueces son menos temerosos? Probablemente sí. Pero con este mar de redes sociales y tribunales callejeros, digitales, de todo. Pero los jueces están mejor formados académicamente ahora. ¿Tú tienes confianza en el sistema judicial del país en este momento? En sentido general sí, no quiere decir que no haya alguien de que no pueda desconfiar. Claro. Antoliano, hay varios debates sobre la mesa. Me gustaría que habláramos sobre la intención del Poder Ejecutivo de promover varios proyectos de ley. A principios de año se hablaba de una modificación constitucional que se quedó, al parecer, trunca, que no ocurrió. Tú la defendías, decías que era un buen momento incluso con el tema de la pandemia. Hubo sectores que se opusieron, entre ellos, por supuesto, el sector político opositor. Y una de las principales características era que, en voz del presidente Abinader, la intención era blindar, de alguna manera, la independencia del Ministerio Público, de la que tanto se ha hablado. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Ha sido noticia esta semana. Sí, mira. Hay un problema de apreciación con lo que está pasando con la reforma constitucional. El proyecto de reforma constitucional está en el CES, como todas las reformas están en el CES. ¿Están paradas? No están paradas. Lo que pasa es que de las mesas que trabajaron en el CES, que creo que eran como 12 temas, sí. Algunas terminaron, por ejemplo, la que yo coordinaba, que tiene que ver con la institucionalidad y la reforma a la Constitución y otros proyectos de reforma, terminó y presentó su propuesta. Hay algunas, creo que la de la seguridad social, y no sé si la electoral, que hasta hace poco estaban pendientes de terminar. Entonces, el Consejo Económico y Social debe celebrar un pleno para conocer todas las propuestas cuando todas las mesas terminen. Entonces, están paradas porque se está en la primera fase todavía. Lo que quiere decir que el gobierno, el Poder Ejecutivo, no ha desistido de su intención de reforma. Incluso, tú fuiste testigo de que el presidente se refirió en esta misma semana. El presidente está proponiendo la creación del Ministerio de Justicia, pero eso está en su plan de gobierno. Y eso es una consecuencia también de la reforma, aunque no es necesaria reformar la Constitución para crear un ministerio, pero la reforma a la Constitución implica la creación de ese ministerio, porque nosotros estamos diciendo, la Procuraduría Administrativa del Tribunal Superior Administrativo, el INASIF, el sistema penitenciario, la gestión de los bienes incautados, nada de eso debe estar en manos del Ministerio Público. ¿Y en manos de quién debe estar? Bueno, de un Ministerio de Justicia que existe en casi todos los países del mundo. Es interesante porque de eso se va a hablar mucho en los próximos días. Y tiene también una particularidad, y es que ese Ministerio de Justicia no impactaría el presupuesto nacional. ¿Ah, no?
No, porque esas instituciones todas tienen su presupuesto. Es decir, esos son funcionarios que existen, que tienen su sueldo, que tienen sus oficinas. Lo que se está planteando es recogerlos todos en una institución que se encargue de todas esas funciones administrativas que son una carga para el Ministerio Público, que lo que debería hacer es investigar el delito y perseguirlo y presentar acusaciones. ¿Cuál es el principal dolor de cabeza del gobierno del presidente Abinader, Antoliano? Quizá la falta de cuarto. Yo no sé si para... Parece que la falta de cuarto es el principal dolor de cabeza de todos los dominicanos, ¿eh? Sí, exactamente. Yo no sé si para una persona que no ha nacido en la República Dominicana entiende lo que es cuarto. Sí, pero bueno, cuarto es cuarto. Y cuartos faltan siempre. Dicen que los recursos nunca son suficientes. Bueno, es que el presidente quiere hacer tantas cosas que al ser este un país con recursos limitados, pues eso pasa como en una familia. Que un buen padre de familia quiere mandar a sus hijos a la mejor universidad, arreglarle la casa, ponerle su habitación bonita, comprarle un carro a cada hijo. Hay quien dice que uno de los principales dolores de cabeza, o que no es dolor de cabeza, que uno de los principales problemas que tiene este gobierno, dime si no, es que hay un problema de desconexión de la base del partido con el gobierno. No me parece. ¿No te parece? No me parece tanto. Yo creo que hay una cohesión. Lógicamente, pero hay gente quejándose que no le han dado puestos. Sí, claro. Ningún gobierno va a poder proporcionar empleo público, ni debe hacerlo, a todos sus militantes. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho el presidente Abinader? Iniciar desde el primer día, desde antes de asumir, una carrera hacia la generación. Fíjate que él habla mucho de eso, generar empleos. Generar empleo. Él quiere que el turismo crezca y lo está logrando. Él quiere que las zonas francas crezcan y lo está logrando. Él quiere que la inversión extranjera crezca. Él quiere que la industria nacional crezca y de alguna manera lo está logrando. Y va a llegar un momento en que la gente no va a andar detrás de un empleo público. ¿Qué no está logrando? ¿Qué no estamos logrando? ¿Qué no están logrando? Bueno, el gobierno no está logrando todos sus objetivos por la misma razón, por la limitación de los recursos. Y siempre hay obstáculos, incluso hay algunos obstáculos que vienen de agentes externos. Por ejemplo, no hemos podido reformar el tema de la reforma a la Constitución, ya tú ves que tiene opositores. Nosotros decimos, vamos a reformar la Constitución para que los jueces no se designen políticos, para que el Ministerio Público sea independiente, para darle más control, más capacidad de control a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas, para que vigilen más a los funcionarios. Y los políticos de oposición dicen, no reformemos la Constitución, vamos a eso como está. Hay gente que tiene miedo de que el presidente introduzca otra vez un tema de su repostulación. El presidente lo ha dejado claro. Yo dije, bueno, si se come ese tiburón podrido va a ser difícil. Lo ha reiterado en 1, 2 y 1000 veces. Pero que el presidente no tiene que introducir nada para repostularse, la Constitución se lo permite. Bueno, pero no para otro periodo. Ah, no, pero eso sería un absurdo pensar eso. ¿Quién va a proponer eso? No creo que eso sea la intención, pero ningún presidente en un primer periodo propone una reforma para un tercer periodo. Me parece poco inteligente pensar eso. Vámonos a la pausa comercial. Ya regresamos con más. Antoliano Peralta hoy con nosotros. Regresamos con más. Siendo honestos, hoy con Antoliano Peralta. Antoliano Peralta de Miches, el consultor jurídico de la presidencia. Antoliano, ¿tú eres honesto? ¿Te consideras una persona honesta? Filosofemos ahí. He aspirado a eso toda mi vida. No quiero más nada más que eso. Ahora, no quiero juzgarme a mí mismo. Prefiero que los demás lo aprecien. Pero he tenido como línea de vida no hacer daño, no hacer cosas mal hechas de manera expresa. Si he hecho algo mal es porque, como dije ahorita de las leyes, porque me he equivocado, no porque no quiero hacer nada. He tenido una niñez, una juventud apacible, tranquila, siempre del lado de lo correcto. Por lo menos lo he intentado ser honesto. Hablemos de la ley de partidos políticos. Hay un debate sobre la mesa. La Junta Central Electoral acaba de convocar a las organizaciones y les dice, están haciendo campaña a destiempo.
están pasándose de la raya. Dice Román Jaques que va a utilizar los mecanismos que pueda, aunque tú me corregirás, ya que hablamos de leyes, la ley actual no establece mayores sanciones, solamente unas de índole administrativo. Y la pregunta es si el PRM está o no en campaña, si está vulnerando los principios de la actual ley de partidos políticos y de procesos electorales. Mira, Catherine, siendo honestos, la totalidad de los partidos políticos, sobre todo los partidos grandes, traspasan en algún momento el límite de la raya legal con relación a este tema de hacer campaña a destiempo. Y incluso es difícil eso de controlar. Ahora, yo no había visto nada como lo que ocurrió en el PLD. Yo estoy asombrado de eso porque el PLD le comunicó al gobierno y a la Junta que iban a hacer una consulta para determinar quién era de sus aspirantes el que tenía mayor simpatía con mira a la convención. Bueno, eso pasó. La Junta dijo, bueno, eso no es vinculante, hagan su consulta ustedes, una consulta. Pero yo acabo de ver ahora mismo una promoción que dice, Abel Martínez, presidente. Yo veo que ese partido dice, ya escogimos nuestro candidato. Y los periódicos titulan, escogen candidato presidencial del PLD. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Fue como si nos dormimos un rato y despertamos con que ese partido hizo su proceso interno sin avisarnos. A mí me parece que hay un poco que hubo un exceso en el comportamiento de ese partido con respecto a la norma electoral. Pero fíjate que, por ejemplo, y la declaración de la Junta, y que invita a los partidos, ocurre esta semana, porque el fin de semana pasado ocurrió un acto del PRM en la Gran Arena del Cibao. Un grupo dicen sector externo, que dice que se llama Más Cambio, y que utilizan el Luis 4 más. Entonces, bueno, está bastante claro también. Era un acto como de mujeres, ¿no? Hubo un acto de mujeres, ahí hubo mucha gente, y hubo otro que se llamaba Más Cambio, en el que participó Carolina Mejía, y se juramentaron a dirigentes del PRM. Tú decías, y te lo saqué en junio del año pasado, que ustedes no estaban en campaña. Dice, los partidos políticos tienen derecho a trabajar con su militancia todo el tiempo. Lo que está prohibido es hacer campañas proselitistas. Eso es lo que condena la ley de partidos. Y en tu Twitter pusiste, ustedes han visto que los partidos de oposición andan juramentando miembros. Nosotros no hemos hecho eso. El llamado que se ha hecho es a los miembros del PRM, es a trabajar a lo interno y a lo que estamos haciendo. Eso fue en un momento que se pidió defender la obra gubernamental. Pero están juramentando ahora. Sí, pero bueno, tomarle juramento a una persona que se inscribe en un partido político no es una violación a la ley. Yo te decía que la línea divisoria entre... Hay una línea muy débil, muy débil. Y no niego que el PRM y los otros partidos en estas actividades a veces pueden traspasar la línea. Lo que no había ocurrido fue lo que ocurrió con el señor Martínez. ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista legal que no signifique una vulneración de derechos políticos, por ejemplo? ¿Cuál es la alternativa? Mira, la realidad se impone a las leyes. Si es imposible eso, la ley en algún momento tendrá que adecuarse y flexibilizar hasta qué se puede hacer. Por ejemplo, las leyes electorales aquí tradicionalmente han permitido actividades bajo techo. Por lo menos los partidos políticos se abstienen de hacer actos públicos. Mítines abiertos. Sí, abiertos. Eso se ha venido respetando. Pero si la práctica impone que los partidos tienen que, para hacer sus actividades internas, hacer actividades bajo techo, porque cuando un partido, por ejemplo, reorganiza su directiva, como hizo el mismo PRM, ayer precisamente el partido Fuerza del Pueblo hizo una actividad para elegir 20 mujeres en su dirección nacional. Hacen un acto a puerta cerrada, bajo techo, y eso es casi inevitable. Entonces, ahora que se está trabajando la reforma a la ley electoral y la ley de partido, de cuya mesa yo debí participar, pero como estaba en la otra, no estoy muy al tanto de los pormenores, porque solo pude ir una vez.
Pero ahora es el momento de ir adecuando la ley a la realidad. Yo creo que hay actuaciones de los partidos que hay que meterla dentro de la legalidad porque la práctica dicen que son necesarias. Ahora, ya esto de escoger un candidato presidencial pintándonos de otra historia, eso es distinto. Vamos a un proceso electoral complejo, Antoliano, y lo digo porque todavía queda el sinsabor de las elecciones anteriores que se suspendieron en algún momento, en que lamentablemente hubo protestas, el proceso tuvo que ser suspendido, a hacerlo otra vez. Y ahora la Junta habla de un voto manual. Eso para mucha gente suena a atraso, suena a vamos hacia atrás. ¿Cómo te suena a ti? Mira, Catherine, la gente no conoce mucho, la mayoría de la gente, una gran cantidad de la gente, no conoce el mecanismo electrónico de cómo funciona. Tú vas y seleccionas un candidato y oprime un botón y votaste, pero tú no sabes, el común de la gente, ni tú ni yo tenemos la capacidad tecnológica para saber la interioridad de eso, cómo funciona. Ya ese sistema electrónico nos dio un susto. Nosotros veníamos votando manualmente. Yo no le tengo miedo al voto manual. Si hay preocupación con el voto electrónico y la Junta decide volver al voto manual, pues rayamos la cara de nuestro candidato y lo introducimos a la urna. Fíjate que la diferencia está en una pantalla y tú oprimes una tecla, votaste por José Pérez, te dieron la boleta física, rayaste a José Pérez y lo introdujiste en la urna. También el volante que te da la máquina tienes que introducirlo en la urna. La diferencia está en la velocidad para el conteo y para medir el resultado, eso sí. Eso va a tardar mucho más. Sí, va a tardar, pero es preferible esperar un poco. Si los técnicos electorales demuestran que esto es más confiable, pues que lo hagan así. Lo que el pueblo necesita, y necesitamos todos... ¿Tú sabes que me queda a mí como un sinsabor, y te lo manifiesto, y a la audiencia? En ninguno de los informes de observación electoral se estableció que hubo problemas con el sistema automatizado de votación. Lo que se estableció es que hubo problemas humanos que derivaron en aquello y que fue un tema de absoluta incapacidad, que fue un problema casi de cuando la gente es muy tosuda, con Z, de tosudez, porque ya la noche anterior al proceso electoral que fue suspendido, estos observadores internacionales estaban advirtiendo que había un problema. Y la tosudez fue no tomar una decisión en el momento equivocado. Eso no tiene nada que ver con voto automatizado. Eso tiene con un tema de capacidad conductual humana y política. Sí, fíjate, te quiero reiterarte mi posición. Sí. Yo no soy contrario al voto automatizado. Ha funcionado en muchos sitios y muchas cosas funcionan automáticas. Y hay que vivir acorde con los nuevos tiempos. Ahora, hasta que eso se aclare bien y que la gente lo entienda, tampoco reniego del voto manual. Yeah. No creo que, aunque se hagan las elecciones con el voto manual aquí, yo no creo que eso va a perdurar por siempre. ¿Va a ser un tránsito, crees tú, para recuperar confianza? Mira, el avance de la tecnología nos va envolviendo a la larga. Nosotros podemos hacer estas elecciones con el voto manual, pero va a llegar un momento en que seríamos los únicos en el mundo, para decírtelo de alguna manera, y terminamos después comprobando y corrigiendo los defectos, pero mientras tanto, mientras no conozcamos bien el sistema, si tenemos que volver al manual, pues volvemos al manual. Antonio, vámonos a la pausa comercial. Domingo ya son casi las 11 de la noche. ¿A ti te gusta mucho la pasta? Sí, me gusta la pasta. Se acaba de celebrar esta semana el Día Mundial de la Pasta. Y yo sé que te gusta comer pasta. ¿Cocinas algo? Poco. Hago algo, pero poco, sí. Ah. Sí. No soy un gran cocinero. A Eduardo Estrella me le quedé pendiente de un sancocho. ¿Hace sancocho Eduardo Estrella? ¿Dice él? No lo aparenta. ¿Por qué? No sé, como que no tiene cara de sancochero. Bueno, pues dice que hace un buen sancocho bueno. Te digo esto bajo la promesa de que Eduardo Estrella no lo vea. Diga. El sancocho como que va ligado con romo. Y Eduardo no tiene cara de eso.
Ya ven. Regresamos con más de Siendo Honestos, hoy con Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Nos acompañas hoy. Antoliano, escuché a un consultor del gobierno decir en algún momento que la decisión de no nombrar, o de más bien nombrar a la procuradora Miriam Germán, desde la perspectiva de la pertinencia a la independencia, que fue una promesa de campaña, era quitarse poder. Y que eso lo hacía vulnerable. Bueno, que en su juicio él jamás le hubiese aconsejado tal cosa. ¿Cómo lo ves tú? Es una forma convencional y tradicional de ver la administración pública. El presidente Abinader lo ve de otra forma. Él entiende, fíjate que... Pero ¿quién se quita poder? Esa es la pregunta. ¿Quién se quita poder? El presidente. ¿Pero por qué? Bueno, porque fíjate, en la medida en que el presidente quiere designar un procurador o una procuradora con quien él no tenga un vínculo político, con quien no tiene comunicación, una persona a quien él prácticamente no conocía de cerca, que no es de su círculo, de su confianza, y la suelta a que ella actúe de conformidad con la ley, y así se lo recomendó en su juramentación. Eso le quita poder, porque un presidente a veces tiene situaciones en que quiere que le ayuden a alguien en la justicia, pero este presidente no quiere eso. Y fíjate que él está proponiendo designar, que otro organismo designe al procurador y a los fiscales, sobre todo al procurador y a los procuradores adjuntos que le corresponden a él designar. Entonces, eso es quitarse poder. Pero fíjate tú dices, a veces en la práctica política lo usual era el presidente podía querer que se ayudara a alguien. Ahora, hay otra cosa, esa moneda tiene otra cara, y es que también el presidente de la República no puede de ninguna manera evitar o influir para que no se perjudique a alguien o para que se perjudique a alguien. ¿A qué me refiero? Si el presidente de la República observa alguna actuación que él pueda determinar no está escrita en los principios del debido proceso, nada puede hacer. Y eso es quitarle poder, porque además le acarrea un problema político posterior. Y esos problemas políticos posteriores se dirimen en política, no se dirimen en tribunales. Y hay quien ha dicho que en la República Dominicana se han abierto las puertas de la retaliación. Bueno, en este gobierno no, porque el presidente no quiere ni usa la justicia, sino que la ha dejado libremente. Ha dejado como debe ser. Además, yo te voy a decir una cosa. No es una idea original de Luis Abinader. En muchos países los fiscales son independientes. Sí, claro. En Estados Unidos es un ejemplo de ello. Sí. Recuérdate cuando el juicio a Bill Clinton, que hubo un fiscal que lo llevó a extremos casi indecibles. Entonces, en la medida en que el Ministerio Público pueda vigilar, supervisar, investigar a los funcionarios públicos, probablemente esto contribuya a que los funcionarios públicos actúen o actuemos más apegados a la ley y a la honestidad, siendo honestos. Siendo honestos, Antoliano, dijiste en algún momento, refiriéndote a un caso totalmente distinto, que fue un impasse que se produjo más en los medios, me parece a mí, que en otro lugar, entre Miriam Germán y Roberto Santana, que si uno es asesor del presidente, tiene que decirle las cosas directamente y no mandárselas a través de mensajes de televisión. ¿Qué tan a menudo ocurre eso? ¿Qué tan a menudo lo ves? No, yo no he visto muchos casos en que un asesor o un funcionario que tenga que despachar con el presidente haga denuncias públicas de asuntos que son de sus atribuciones. Por ejemplo, el papel mío es lograr que el presidente actúe dentro de la legalidad y que sus actos, sus decretos, sus disposiciones no contradigan la ley ni la Constitución. Si el presidente emite un decreto
o quiere emitir un decreto o tomar una decisión que no sea muy legal, lo menos adecuado que yo venga aquí a decir eso. Lo que yo debo hacer es ir al despacho del presidente y decirle, presidente, ese decreto es inconstitucional. Si el presidente lo hace como quiera, yo tendría el derecho de decir yo no estaba de acuerdo con ese decreto, y sé que el presidente me lo toleraría. Pero no creo que el papel de un consejero, de un funcionario o de un presidente es ir a los medios de comunicación a contradecir al presidente, digo yo. Debe hacerlo, pero en su labor habitual. Hablando de decretos, hay un decreto muy odioso para la comunidad dominicana en el exterior y es aquel que refiere que los dominicanos deben pagar los $10. Cuéntame qué pasó con eso, cuál es el camino. Dice Marte Piantini que eran 45 días para que las líneas aéreas se pusieran de acuerdo. Yo veo eso un poco raro, que las líneas aéreas vayan a trabajar al revés, pero no sé qué camino ha tomado. Eso molesta mucho a la diáspora, Antoliano, y es muy válido, porque el dominicano no tiene que pagar para volver a casa, no debería. Mira, no hay ninguna disposición legal, ningún decreto, ninguna resolución que diga que los dominicanos deben pagar. ¿Cómo así? Es porque habla de los turistas. Sí, porque hay una ley y un decreto que hablan de los turistas y de los, bueno, son para turistas, ¿verdad? Quedan exceptuados los dominicanos y los extranjeros residentes aquí, y los extranjeros con cuyos países la República Dominicana tenga un acuerdo de no cobro de ese tipo de servicios. Sí. Ahora bien, por un problema de mecanismo de cobro, la línea aérea, eso se pasó mediante un decreto del presidente Medina a las líneas aéreas, porque originalmente era con una tarjeta. Sí, era la tarjeta de turista que se pagaba. Exacto. Entonces se dijo, no, cóbrenlo con el ticket. Con el ticket. Entonces, la línea aérea se lo cobraban a todo el mundo y se emitió una resolución de la Dirección General de Impuestos Internos para que a través de impuestos internos se le devolvieran los $10 a aquellas personas que están en esa clasificación que yo te acabo de decir, que se le cobraba indebidamente, si dominicanos, extranjeros residentes aquí, etc. Pero ¿qué pasa? Que nadie imagina que alguien vaya a impuestos internos a hacer una fila para recuperar $10. Entonces eso no se estaba... ¿Qué es lo que ha dicho el gobierno? ¿Qué es lo que ha dicho la Junta de Aviación Civil por instrucción del presidente Abinader? Que no se le cobra a los dominicanos porque no tienen que cobrársela. Las líneas aéreas dicen que para eso tienen que modificar su plataforma. Y la Junta de Aviación Civil ha dicho, pues tómense 45 días para que lo hagan. Algunos dicen que poco. Yo no tengo la experiencia en tecnología para saber si eso es poco, pero me parece que lo correcto es que si es poco, se le amplíe el plazo. Bueno, hay otros, pero que no se les cobre. Pero que no se les cobre. Vamos a ver cómo se aplica y yo creo que deben hacerlo pronto. Voto en el exterior, eso está garantizado para el próximo proceso. La Junta Central Electoral está trabajando en ello. Sé lo mismo que tú. Sí. Pero veo que sí, que marcha, por lo que veo en parece los medios marchar por buen camino. y las informaciones que recibo, que marcha bien. Y hay que insistir a la gente en que se empadrone. Que se empadrone, que voten. Hay mucha gente en el exterior que no entiende eso. En las elecciones pasadas mucha gente fue a votar sin estar No, tienen que estar empadronados en su lugar. Para los que nos ven fuera de la República Dominicana, si usted quiere votar en el 24, vaya al centro que ha dispuesto la Junta Central Electoral y elija. Yo soy de las que piensa que la democracia se fortalece con más democracia. Y hay que registrarse en el padrón. O sea, hablando de más democracia, ¿en qué quedó la ley de referéndum? Qué buena pregunta. La ley de referéndum está en la Cámara de Diputados. Parada. Bueno, está en la Cámara de Diputados, ya en su oportunidad, sabe que todo es un proceso. Estamos esperando que la ley tome su curso. Pero hay unas leyes que como que avanzan rapidísimo y hay unas leyes que como que se aguantan, se quedan, y hablar lo que ha ocurrido con el Código Penal. Sí, el Código Penal es una ley bastante accidentada, ¿no? Pero se mueve cada cierto tiempo. ¿Según los intereses? No, según el impulso que le den los legisladores.
Pero yo tengo mucho interés en que la ley de referendo camine porque me parece que es una ley indispensable en razón de que hay una serie de temas que la Constitución prevé para cuyas reformas se necesitará el referendo y si no tenemos ley, entonces eso nunca se podrá modificar. ¿Cómo así? Cuéntanos de manera didáctica para el que lo entienda. La Constitución, si la memoria no me falla, en el artículo 272, dice que para su reforma hay algunos temas que se pueden reformar con el mecanismo conocido, ¿verdad? Una convocatoria a la Asamblea, pero otros Deberán ser por vía de la ley de referéndum. después que se aprueben, tienen que ir a una consulta pública que se llama referendo. Te menciono algunos, el tema de la nacionalidad, la moneda. ¿Cuál sería el tema de la nacionalidad, por ejemplo? Por ejemplo, si se quiere, hay una disposición legal, constitucional, que da derecho a la doble nacionalidad. Sí. Si eso quisiera modificarse, tendría que solicitarse un referendo. Si tú quisieras cambiar el peso dominicano por otra moneda, eso se propone una reforma porque eso lo dice la Constitución y lo pueden cambiar. ¿Pero eso está en plan? No, jamás. No, ok. Yo estoy diciendo lo que dice la Constitución. Claro, ok. Pero ¿A dónde quiero llegar, Antoliano? Si consideras que es indispensable la ley de referéndum para el posterior proyecto de reforma constitucional, es porque hay algunas cosas que ustedes ya han identificado, o estoy entendiendo mal. No para esta reforma. Ok. Nada de lo que se está proponiendo en esta reforma amerita referendo. Bien, bueno que yo digo es para la historia, para el futuro. Ok. Además es una ley que la manda la Constitución. Cierto. Y hay, antes de que se nos acabe el tiempo, no quiero dejar de referirme a la ley de contencioso administrativo. Sí. El Tribunal Contencioso Administrativo, que es una institución de gran importancia para la institucionalidad dominicana, no tenía una ley adecuada y actualizada, no tiene, que regule su funcionamiento. Bueno, pues el Poder Ejecutivo depositó hace poco tiempo un proyecto de ley para la regulación del Tribunal Contencioso Administrativo que esperamos que sea aprobada para que finalmente esa jurisdicción tenga una legislación moderna. Antoliano, antes de que nos vayamos, ¿qué se le dice a la gente que considera que el gobierno tiene una suerte de paralización? He escuchado en varios sectores el reclamo de que hay proyectos que no terminan de llegar a su curso, que hay asuntos con la ley de contrataciones públicas que no termina de modificarse, la ley de compras y contrataciones, que hay trabas, que hay miedo en algunos funcionarios y que hay mucho funcionario temeroso en la actual administración en vez de funcionario que ejecuta con responsabilidad y compromiso. ¿Cómo lo ves? La ley de contrataciones públicas, la modificación está depositada. También está parada. No, está depositada, yo no puedo decir que esté parada. Está bien, no te corresponde a ti decirlo, pero lo digo yo. Ah, tú dices que está parada. Yo digo que está parada, claro. Porque aquí se parió una ley de extinción de dominio en 2 días. No te creas. Bueno, pero pasó. La ley de extinción de dominio viene de antes de este gobierno. Ya lo sé, y ya pero tenemos cuando más de 2 se años. mostró la disposición gubernamental de que eso se aprobaba sí o sí, mi amigo José Ignacio dijo, esa ley va sí o sí. Y esa ley fue sí o sí. Y fue sí. Y fue sí. Entonces, yo tengo la misma inquietud, por ejemplo, con otros proyectos de ley, que uno ve que aunque se dice sí o sí, se quedan como, bueno, vamos a ver. Bueno, que tiene mucho trabajo el Congreso también. Mira, ahí está la ley que modifica al DNI, que es una ley de mucha importancia. Está también en espera de su turno. Yo imagino, no conozco el Congreso por dentro, pero me imagino que es un problema se está trabajando y están sacando varias leyes, hay que esperar que le llegue su momento. ¿Y los funcionarios temerosos, qué opinas tú de eso? Hay algunos. Bueno, eso lo han dicho, que hay funcionarios que no ejecutan porque tienen temor, que una licitación, aguanta, espera, echa para atrás. Quizá no sea temor, sino hay muchas ataduras legales en el Estado. Y entonces, en otro momento, no se notaba porque se le pasaba por encima como un rodillo. Ahora se quiere cumplir y nos encontramos con que donde quiera hay una disposición legal que genera una limitación.
eso es así. Y, sin embargo, esas limitaciones legales son tendentes a que haya más transparencia y más cuidado, pero es verdad que crean alguna traba. Antoliano, ya para finalizar, porque nos queda muy poquito tiempo, me gustaría tener tu valoración sobre el futuro inmediato. Has dicho en alguna oportunidad que, bueno, que no siempre se es consultor jurídico de la presidencia y que si en algún momento tú difieres de alguna postura, pues dejarías el cargo. Pero eso está en el proyecto. ¿Cuál es el futuro de tu carrera? ¿Hacia dónde te ves? ¿Cómo te...? Mira, ese ejercicio soñador de domingo a las 11. Qué bueno. Mira, Catherine, a mí me dio el COVID en un momento y tuve 15 días recluido. Es cierto. Y cuando volví, me dijo uno de mis hijos, no sé qué tú vas a hacer ahora con todos esos libros a medio leer, porque yo soy de los que lee varias cosas a la vez. Me aburro de un libro, me canso, cojo otro tema. Me vas a dar la técnica, nunca he podido hacer eso, solo lo hace la gente... Yo tengo más de un libro abierto. Okay. Ahora lo tengo casi todos cerrados. ¿Qué yo quiero? Yo quiero terminar el proceso de contribuir con el presidente en su afán de institucionalizar el país. Cuando esto termine y cuando ya yo no esté en esta función, yo deberé volver a desempeñarme en lo que me desempeñaba como medio de vida, que es reabrir mi oficina de abogado, volver a las habituales tertulias con los amigos, seguir contribuyendo con algunas acciones sociales y culturales que desde niño he venido haciendo para la comunidad y para la provincia a la que pertenezco. Y también hay algunas cosas que uno tenía pendiente escribir. Yo hacía una pequeña columna en más de un periódico todas las semanas, quiero retomarla. Tengo algunas cosas a medio terminar que probablemente las haga cuando salga de todo esto, es decir, seguir viviendo. ¿Eso va a pasar en 1 año o en 5? Eso lo determinarán las circunstancias y el presidente. Las circunstancias por venir y el presidente. ¿Es o no es Luis Abinader el candidato del PRM? ¿Qué tú crees? No sé, dime tú. Yo creo que sí, yo creo que es más que evidente. El PRM no ha escogido candidato porque la ley todavía no lo permite. A ver, ¿es o no es Leonel Fernández el candidato de la Fuerza del Pueblo? La Fuerza del Pueblo es un partido que se formó en torno a Leonel Fernández. Es una diferencia. Es un partido que se formó para la candidatura de Leonel Fernández. Nadie tiene duda de eso. En el PRM hay otros precandidatos. El único de los presidenciables que no ha dicho que aspira es Luis. Pero hay otros nombres de compañeros que han dicho que aspiran. ¿Hay otro en la Fuerza del Pueblo que ha manifestado aspiración? Entiendo que no. No. Entiendo que no. Entonces, parece que el expresidente... ¿Y en el PRM sí? Pero claro que sí. ¿Ahora mismo? Públicamente, ahí está el caso del doctor Guido Gómez. Bueno, y lo ha dicho Ramón Albuquerque. ¿Y van a ir a una primaria? No lo sé. Han dicho que aspiran y están trabajando para ello. Lo que quiero decirte es que el presidente Abinader, como hombre respetuoso de las leyes, sería incapaz de lanzar una precandidatura antes de que la ley y la Junta lo indiquen en el mes de julio. Y después que la lance, bueno, si hay que hacer primaria, pues se hará primaria. ¿Y el del PLD cómo es que tú no te acuerdas el nombre? No, fue un lapso momentáneo. Fue un lapso momentáneo del alcalde Abel Martínez, ¿no? Sí. Que no tengo el gusto de conocer. ¿No conoces a Abel Martínez? No. Bueno, pues a lo mejor viene él para el próximo programa. Lo que pasa es que, bueno, creo que él fue fiscal aquí. Sí, fue fiscal. Fue fiscal adjunto. Fue en Santiago. Sí, fue fiscal en Santiago. No me tocó nunca ninguna actuación en lo que él fue fiscal, pero fue fiscal adjunto aquí. En un momento en que yo iba mucho a los tribunales, pero el Distrito Nacional tiene muchísimos fiscales adjuntos. Oye, Antoliano, a lo mejor Abel Martínez viene para el próximo programa, de Siendo Honestos. Vamos a invitarlo, la invitación está abierta. No me lo pierdo. No te lo pierdes. Nos vemos pronto con una pastica o me dijiste que tengo que ir a la loma de Miches. A la Montaña Redonda. Montaña Redonda. Eso es donde está
¿El columpio? Sí. ¿Tú tienes una foto ahí? Tengo fotos ahí. Mándame una foto para que la veamos y con eso despidamos. Vamos a ponerle música a esto, Antoliano. Y que tú me digas, si como que estuviese montado en ese columpio allá en Mitch, ¿qué canción tú quieres escuchar para cerrar el programa? Yo quiero escuchar la canción Pueblo Blanco de Joan Manuel Serrat. Pues nos vamos con Joan Manuel. Gracias, Antoliano, A por ti. habernos acompañado. Que tenga feliz resto del día o de la noche y gracias por tu tiempo. Recuerden que Igual a ustedes ti. deben votar. Voten, ya saben, el honestómetro por Twitter y por Instagram. Que la gente nos diga qué tan honesto fue Antoliano hoy. Nos vemos el próximo domingo. Chao, chao. Siendo Honestos llegó a ustedes gracias a Clínica Abreu, Banreservas, Senasa, Seguros Reservas,